Ya. Qué genial ahora no depender del Zoom para poder grabar porque ahora estamos con el OBS que lo recomendó uno de los miembros del grupo, así que genial. Y bueno, vamos a comenzar a tratar este tema que me parece que fue por votación que lo decidimos, que es el argumento moral. Pero escogí un tema en específico respecto al argumento moral. El conocimiento moral. Es un tema bastante curioso, ya que se liga a una de mis áreas de interés, que es la epistemología. Y me parece también que termina siendo un poco bastante fácil de entender a dónde apunta el tema. No es como tan complicado, pienso, pero sí hay bastante discusión. O sea, que se puede entender y que haya discusión es genial porque podemos comprender cosas que se está discutiendo actualmente en la academia filosófica. Y bueno, yo creo que hablar de David Baggett, el autor del texto que estamos revisando, es importante. En mi opinión, es una persona que sabe mucho sobre el argumento moral. Es como su área de especialidad. Si queremos saber sobre el argumento moral, David Baggett. Es como la persona, creo que más preparada respecto al tema. Es su área de especialidad, o sea, no es como cualquier persona. Imagínense, estábamos comentando hace un rato de que incluso William Lane Craig defiende uno de los argumentos y este argumento es formulado por Baggett. Y bueno, el tema del texto es la pregunta: ¿podría Dios ayudar a explicar el conocimiento moral? Y bueno, vamos a revisar todos esos puntos, son 8 puntos. No me voy a detener en leerlos porque lo vamos a revisar luego. Pero tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la fórmula en que se estructura el argumento. Y ahí es importante porque todo parte desde un argumento que va en contra de lo que se conoce como realismo moral, ¿ya? Ya veremos lo que es el realismo moral, claro, pero todo parte desde ahí. Un argumento contra el realismo moral o contra el conocimiento moral. Entonces, bueno, es el texto de Baggett. Él es, es un señor que se ve bastante abrazable, me agrada mucho. Y bueno, Baggett comienza explicando que hay ciertos tipos de argumentos morales. No me voy a detener a explicar cada uno, sino que nos vamos a enfocar en el que se enfoca él en este apartado. Están los argumentos pragmáticos, trascendentales, metafísicos o ontológicos. Bueno, los metafísicos ontológicos son los típicos, que toman los valores y deberes morales y buscan explicarlos. Y luego están los argumentos epistemológicos. Y ese va a ser el enfoque del artículo, la epistemología moral. Ahora, aquí Baggett nos explica que hay como una forma de estructurar los argumentos morales. Y es bastante simple. Primero, partimos con un fenómeno moral que sea importante. Él da una lista larga de fenómenos. Por ejemplo, el arrepentimiento moral, la libertad moral, las obligaciones o derechos morales, la bondad moral, el valor de las personas humanas, la necesidad de transformación moral, el perdón o la perfección final o la realidad del conocimiento moral. Y en este fenómeno es en el que se enmarca David Baggett para abordar este tema, el conocimiento moral. Y bueno, la segunda parte de la estructura de los argumentos morales es indagar en los recursos que ofrece el teísmo o la creencia de que Dios existe para explicar este fenómeno. Entonces, Baggett por lo general trabaja de esta forma. Toma un fenómeno moral, sea cual sea, por ejemplo, no sé, los deberes morales, ya. Los deberes morales los tenemos, creemos que existen, justificamos que existen, y luego vemos cómo la existencia de Dios puede explicar este fenómeno. Y si vemos que la existencia de Dios explica muy bien el fenómeno, eso significa que tenemos una muy buena explicación del fenómeno. Ahora, podríamos quizás considerar que hay una explicación que no apela a Dios para explicar el fenómeno en cuestión. Y ahí es donde se sopesan las explicaciones. ¿Cuál explicación explica de mejor manera el fenómeno? ¿Dios o una explicación que no apela a Dios? Entonces, esa es la forma en que se estructuran los argumentos morales. Ahora, para comenzar de lleno respecto al tema del texto,
vamos a ver algunos conceptos que son importantes. El conocimiento. Baggett nos dice que hay diversas formas de entender el conocimiento, y esto lo podemos ver en la vida práctica. Por ejemplo, el conocimiento de competencias o el saber cómo. Yo creo que gran parte de los que están aquí saben cómo andar en bicicleta. Pero si se dan cuenta, ese es un conocimiento distinto a otro tipo de conocimiento que veremos. Entonces, el saber cómo andar en bicicleta, quizás ni siquiera tengo una forma de explicarlo en palabras, pero yo sé hacerlo. Quizás sé dar una patada con cierta técnica, pero quizás no puedo explicar cómo dar esa patada de la manera que yo sé. Quizás sé andar en auto. Bueno, entonces saber cómo es un tipo de conocimiento. Después está el conocimiento de conocidos o personas. Esto puede hacer referencia a lugares o a personas, claro. Entonces yo conozco, no sé, a Jules. Conozco a Mel. Pero es un conocimiento personal. O conozco Chile, conozco Puerto Montt. Luego está el conocimiento proposicional. Y en ese nos vamos a enfocar. Es el saber qué. Sabemos que 2 más 2 es igual a 4. Sabemos que Jules es nicaragüense. Sabemos que, no sé, que William Lane Craig es genial. Es un saber qué. Y ese tipo de conocimiento es el que se aborda ahora. Entonces, ¿por qué se llama proposicional? Porque este tipo de conocimiento hace referencia a proposiciones. Y las proposiciones, como ya se vio en el tema de lógica y lo recordamos, las proposiciones es el contenido de un enunciado, es el significado que tiene un enunciado, y este significado o este enunciado puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, puede ser verdadero o falso que hay una taza en mi mano, ¿ya? Puede ser verdadero o falso que Dios existe. Entonces son proposiciones, porque pueden tener un valor de verdad. El tema, y David Baggett dice, toda proposición es verdadera o falsa. Y aquí donde yo hago como un pequeño movimiento, y digo, al menos, las proposiciones presente y pasada. Porque no me quiero comprometer con el debate respecto a si las proposiciones futuras pueden tener un valor de verdad. No sé si es verdad que mañana saldrá el sol. Ustedes ya saben que hay un debate respecto a la naturaleza del futuro. Bueno, los que no lo saben, pero... entonces toda proposición puede ser verdadera o falsa. Ahora, el conocimiento se va a entender como una creencia verdadera y debidamente justificada o garantizada. Lo escribí mal. En primer lugar, ¿qué es una creencia? Una creencia la entenderemos como algunos le llaman un estado mental. Puede ser una actitud respecto a una proposición. Entonces, cuando yo digo, yo creo que Dios existe, lo que estoy diciendo es que pienso que es verdad que Dios existe. Así es bastante fácil de entender, claro. Entonces, cuando digo que la creencia es verdadera, estoy diciendo que la proposición Dios existe corresponde con la realidad. O al menos esa es la forma en que entiende David Baggett la verdad. Y bueno, una parte importante de los teóricos de la verdad lo sostienen así. Y tendemos a sostenerlo así. Me parece que Joshua Rasmussen también sostiene la teoría de la correspondencia para hablar de la verdad. Entonces, tenemos una creencia verdadera, pero todavía no es conocimiento. Para que sea conocimiento debe estar justificada o garantizada. Y debe estar justificada bien. Debe estar bien garantizada. ¿Y cómo vamos a entender la justificación en este caso? Vamos a utilizar la forma bastante clásica y básica de la justificación como que hace referencia a que hay evidencia que apoya mi creencia. Entonces, un ejemplo bastante burdo. Está lloviendo. Yo creo que llueve. ¿Por qué creo que llueve? Supongamos que es verdad que llueve. Yo creo que llueve. ¿Cuál es mi justificación de que llueve? En este caso podría ser que estoy mirando hacia afuera y están cayendo gotas, entonces mi experiencia quizás me justifica, ahí tengo evidencia, y quizás también hay gente que me está diciendo o testificando de que está lloviendo. Entonces ahí tengo testimonios que sirven como evidencia,
y no sé, puede ser que yo esté bajo la lluvia, me esté mojando, entonces mi experiencia fenoménica ya me está diciendo que quizás está lloviendo. Es un ejemplo bastante fácil de entender, pero lo podríamos extrapolar a otras cosas. ¿Dios existe? Es una pregunta. Entonces yo creo que Dios existe. Supongamos que es verdad que existe. ¿Cuál es mi justificación para decir que Dios existe? Quizás un argumento de que parte del inicio del universo, de que Dios se explica mejor el inicio del universo y Dios explica mejor que el universo esté finamente ajustado con ciertas constantes como lógica y demás. En fin, entonces, es un ejemplo. Eso es conocimiento. Y lo podemos aplicar a muchas cosas. Ahora, como el tema trata del conocimiento moral, ¿qué vamos a entender por conocimiento moral? El mismo conocimiento, pero con un alcance limitado, limitado a la moralidad, lo cual hace referencia a valores y principios de conducta. Entonces, cuando yo digo, esa acción es correcta, esa acción es incorrecta, esa acción es mala, buena, o lo que tienes es un vicio, o qué virtuosa persona eres porque tú haces esto, estoy hablando de moralidad, ¿ya? Creo que es bastante fácil. Un ejemplo de una proposición moral sería torturar a los niños por pura diversión es moralmente malo. Yo creo que cualquiera podría estar de acuerdo con eso. Es extraño que una persona diga que eso es falso, pero eso es un ejemplo. Entonces, ¿qué sería conocimiento moral? Tomando el mismo ejemplo, es que yo creo eso es verdadero y además tengo razones o una justificación de aquella proposición con contenido moral. Entonces, David Baggett nos menciona algo curioso. Yo creo que han escuchado la frase que dice las creencias, o sea, las acciones dicen más que las palabras. Bueno, él lo aplica y dice que probablemente las acciones que hacemos muestran lo que probablemente creemos respecto a cuestiones morales. Entonces, si yo veo que un niño está incendiándose porque, no sé, le tiraron una molotov, no sé, un ejemplo bastante extraño, y yo tengo a mi alcance una forma de apagar el fuego, de inmediato, seguramente voy a hacer lo necesario para salvar a ese niño, lo que esté a mi alcance para salvar a ese niño. Entonces, esa acción de alguna manera muestra probablemente lo que yo creo. Lo que yo creo en este caso sería de que debo salvar al niño. Espero que quede claro lo que es el conocimiento moral, espero que quede claro lo que es el conocimiento en general, espero que quede claro el tema de las prácticas. Y bueno, aquí viene el punto o el concepto importante relacionado a lo que se conoce como metaética, el realismo moral. Esto simplemente dice, como aquí cito a Baggett, existen verdades morales sólidas y objetivas. Esto quiere decir de que hay verdades morales, por ejemplo, torturar a los niños por pura diversión es malo. Hay verdades morales y son objetivas, o sea, son independientes de lo que yo piense o sienta. Es independiente de lo que la comunidad piense en conjunto. ¿Ya? Y hablando de metaética, creo que es importante tener este gráfico que nos presenta Joe Smith cuando hay en un debate que tiene, o sea, una conversación más que nada, que tiene Hoemer y Don Loeb, parece que se llama. Y es lo siguiente, para que entendamos algunas cuestiones de metaética. El realismo moral sería lo último. Entonces, partimos con la pregunta, ¿nuestros juicios morales expresan proposiciones? O sea, ¿ellos son capaces de tener un valor de verdad? ¿Pueden ser verdaderos o falsos? Un juicio moral podría ser, es bueno salvar al niño que se está incendiando, se está quemando. Entonces la pregunta es, ¿expresa una proposición? O sea, ¿puede ser verdadero y falso? Si alguien dice que no, entonces esa persona es un no cognitivista. Pero si dice que sí, estamos dentro del cognitivismo. Entonces, la pregunta es, ¿son esos valores, o sea, esos juicios morales verdaderos? Si la persona dice que no, que ninguno de estos valores morales son verdaderos, sino que son todos falsos, esa persona asume o cae dentro de la teoría del error. Bueno, así se va a llamar. Son como cuestiones conceptuales que debemos tener en cuenta. Y si dice que sí pueden tener valor de verdad, verdaderos, entonces vamos a otra pregunta. ¿Su valor de verdad depende de algo más?
Si la persona dice que no, entonces puede ser alguien subjetivista, decir que quizás por mis sentimientos propios yo le asigno el valor de verdad a aquella proposición y nada más. O puede ser alguien que es un relativista, dependiendo del contexto en el que me mueva, eh, va a ser verdad o no. Dependiendo de la situación en la que me encuentre, va a ser verdad o no. Dependiendo de la cultura en la que me encuentre, aquella proposición puede ser verdad o no. Ahora, si aquellos valores, o sea, aquellas afirmaciones o juicios morales son independientes, llegamos al realismo moral. Así en sencillo. Entonces, el realismo moral sostiene lo que dijimos. Existen verdades morales sólidas y objetivas. Ahora, pasamos a la parte de la justificación. ¿Cómo justificamos entonces las creencias morales? Suponiendo que, suponiendo el realismo moral, suponiendo de que hay verdades morales objetivas. Yo creo una verdad moral objetiva. ¿Cómo justifico esa creencia para que equivalga a conocimiento? Y aquí presentamos como tres líneas de evidencia quizás que podríamos tomar en cuenta para poder hablar de esto. Eh, David Enoch dice, apelando a la indispensabilidad deliberativa, eh, busca argumentar de que tenemos una fuente de justificación de esto. Y lo que habla es que tenemos como una correspondencia entre los patrones inferenciales para nuestro razonamiento teórico y nuestro razonamiento práctico. El razonamiento teórico creo que es bastante fácil de captar. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, cuando formulamos teoría respecto a un tema, nosotros comenzamos a pensar, a ver argumentos, a realizar quizá inferencias para llegar a una conclusión y demás. Entonces formulamos nuestra teoría. Lo podemos ver en la ciencia, lo podemos ver en las ciencias sociales quizás, lo podemos ver en nuestra filosofía y así. Pero el razonamiento práctico tiene que ver con aquella forma en que razonamos o buscamos razones para poder actuar de una u otra manera. Entonces, lo que dice David Enoch es que de alguna manera tenemos como una similitud entre estos dos tipos de razonamientos, como que los dos llegan a un punto en común. ¿Cuál es el punto en común? Buscan llegar a una respuesta que esté como correcta, una respuesta que tenga sentido, un lugar que deberíamos optar. Entonces, dada esta fenomenología compartida entre ambos razonamientos, podemos considerar de que tanto el razonamiento práctico como el razonamiento teórico son fuentes de justificación. Y por lo tanto, cuando yo razono sobre si debo o no debo realizar una acción, tengo justificación de esta creencia. Debo, comencemos a razonar así como, ¿debo salvar al niño que se está quemando? Entonces yo comienzo a realizar cierta inferencia, a sopesar quizás razones, a ver qué es lo mejor para la comunidad, qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para el niño, qué debería hacer. Ahí estoy razonando prácticamente, pragmáticamente. Y David nos dice que esto termina siendo una fuente de justificación para estas creencias morales. Por lo tanto, podríamos hablar de conocimiento. Claro, con indispensabilidad dice, si un método de formación de creencias es indispensable para el proyecto de deliberación práctica, entonces ese método es una fuente de justificación epistémica básica, o sea, justificación epistémica. Lo que le estaba diciendo. De alguna manera, dado que esta forma de razonar práctica que tenemos no la podemos quitar cuando hablamos sobre si deberíamos realizar o no una acción, entonces tenemos una fuente de justificación para nuestras creencias. Ya dado que las creencias morales tienen que ver con la práctica, con lo que vivimos, porque dijimos que nuestras acciones también muestran lo que creemos, el razonamiento práctico también en la deliberación justifica nuestras creencias. Ese es lo que dice David Enoch. Otra línea de justificación es desde el modelo fundacionalista modificado del conocimiento de la justificación. Lo que dice esto es bastante curioso, pero bastante intuitivo también. Preguntémonos, ¿por qué yo creo que está oscuro en mi ciudad?
¿Por qué yo creo que tengo un computador frente a mí? O las personas que están con su celular, ¿por qué creen que su celular está frente a ella? ¿Acaso realizamos un argumento para llegar a creer eso? Curioso. Yo sé que tengo mi celular en la mano, pero no de manera inferencial, no por un argumento. Lo sé como instantáneamente. De la misma manera, estas le llaman creencias básicas o fundamentales, que están como a la base de nuestro conocimiento. Entonces, cuando yo formo una creencia, hay creencias que las formo sin realizar argumentos, sin realizar una inferencia. Por ejemplo, por mi percepción sensorial, de alguna manera se formó la creencia de que tengo un celular en la mano y que está en el libro de Segunda de Pedro 1. Es un ejemplo. Y eso, según el modelo fundacionalista, me justifica en lo que yo creo. Yo estoy justificado en creer que tengo un celular en la mano porque de manera no inferencial, de manera básica, lo creo. No realizar un argumento, es como que de inmediato lo creí. Entonces eso me justifica. De la misma manera que yo creo de que está oscuro, de la misma manera que yo creo que tengo el computador aquí en mi mesa, puede hacerse la misma relación con las creencias morales. Las convicciones morales parecen formarse de la misma manera. Yo cuando veo que el niño se está quemando, volviendo al experimento mental, ¿qué surge de inmediato en mi mente? ¿Realizo un argumento? No. De inmediato yo creo que debo ayudarlo. De inmediato yo creo que está sufriendo y que es malo que sufra. Si yo veo o pienso en la persona que está capturando niños, golpeándolos, torturándolos por pura diversión, de inmediato yo creo que esa persona está haciendo algo malo, indebido. Entonces estoy justificado nuevamente y por lo tanto podemos hablar de conocimiento. Creo verdaderamente que y justificadamente que es malo que torturen niños por pura diversión. Y luego la última línea de evidencia o justificación es el conservadurismo fenoménico, la cual dice, si a alguien S le parece que P es cierto, entonces S está prima facie justificado para creer que P. Wow, aquí ya volvimos a un tema extraño. Lo que quiere decir es que nosotros podemos distinguir entre creencias y apariencias. Es un punto importante. Entonces yo puedo decir, me parece que, y también puedo decir, creo que. La definición que se da de apariencia es la siguiente. Estados mentales, o sea, una forma de que sucede en la cabeza, experimentado con contenido proposicional y con un carácter fenoménico distinto al de creencia. Y aquí donde nosotros quedamos así como, ¿qué rayos estamos diciendo? ¿Qué significa esto? Porque no tiene ningún sentido para mí. Espero que algunos lo puedan entender. Y si es que no, espero poder ser claro con esto. Una apariencia es algo que sucede antes de la creencia, ¿ya? Es importante. Antes de la creencia está la apariencia. Y hay apariencias que yo no creo. Por ejemplo, supongamos que es de día. Supongamos que es de día. Y vemos el sol. El sol se está moviendo, pareciera. Se está moviendo en el cielo. Entonces, parece, o me parece, que el sol se mueve en el cielo. Pero yo no creo que el sol se mueva en el cielo. Pero me parece que sí. Tengo la apariencia de que el sol se mueve. Pero yo no creo que se mueva el sol. Porque, o sea, de alguna manera sí se mueve en el espacio, pero no en el cielo, así. Sino que nosotros nos movemos alrededor del sol. ¿Me explico? Entonces, me puede parecer de que el sol se mueve o que está instalado, así como pegado. O que el sol es plano. Pero yo no creo que sea plano. Yo no creo que esté insertado en una cúpula o algo similar. Ay, tengo que admitir a alguien. Entonces, esa es la diferencia entre apariencia y creencia. La creencia es una actitud respecto a eso. Yo creo, yo pienso que es verdad que el sol existe. Pero supongamos que alguien en un momento se encuentra en un lugar que nunca se aparece el sol. Entonces la persona puede que nunca se le aparezca el sol. Entonces no le parece que el sol esté, pero sí cree que el sol está.
porque quizás en alguna investigación de otro lado mostró que existe. Entonces creo que espero que se entienda esa parte. Y bueno, en fin, ¿qué significa todo esto? La apariencia de algo puede ser una evidencia o una fuente de justificación de aquello que creemos. Entonces yo puedo creer algo y puedo también que me parezca que es verdadero. Me parece que tengo el celular en la mano y creo que el celular está en mi mano. Entonces estoy justificado por esa apariencia que tengo el celular en la mano. Puedo creerlo. Es un tanto extraña la distinción, pero creo que se puede captar. Entonces, esas son las tres fuentes de justificación que David Baggett toma en cuenta para hablar de creencias morales, para hablar de que tenemos conocimiento moral. Ahora, antes de entrar al argumento en contra del realismo moral, es decir, en contra de que hayan verdades morales objetivas, o sea, alguien que niega el realismo moral podría decir que em, quizás no es objetivamente verdadero que torturar niños por pura diversión sea malo. Importante. No estoy diciendo que estas personas van a actuar inmoralmente por ello, pero es lo que significa o lo que podría llegar a significar. Pero antes de pasar a eso, al argumento contra el realismo moral, es importante tener una distinción conceptual entre derrotadores. Primero está no sé cómo pronunciarlo, el rebutting defeater, que busca mostrar que la proposición es falsa. O sea, es un derrotador que rebate, le podríamos llamar. No hay una traducción al español así que yo conozca o que se acepte por consenso, pero así lo podemos entender. Un derrotador que rebate, muestra que la proposición es falsa. Entonces quizás yo creo que tengo la taza en la mano. Entonces, eh, un derrotador que rebate tendría que mostrar que es falso que yo tengo la taza en la mano. Quizá en realidad no es una taza. No sé, un ejemplo. Después está los undercutting defeater, que muestra que la justificación de la creencia de que P es inválida. O sea, este socava, invalida la justificación. Ya vimos, yo creo algo, pero también tengo una justificación de ese algo. Supongamos que yo estoy viendo a 1 kilómetro y digo, ahí hay una persona que se está moviendo. Ahí hay una persona, yo creo que hay una persona. Y estoy justificado porque quizás lo vi por mi experiencia. Digo, es que yo lo vi con mis ojos, vi que hay una persona a 1 kilómetro allá. Pero resulta que de alguna manera me dicen, no puede estar justificado porque a 1 kilómetro igual quizás es difícil ver. Aparte, eres corto de vista. Entonces, ¿está justificado en tu creencia? Quizás no, porque en realidad la forma en que formaste la creencia estaba un poco interrumpida por ciertos factores. Quizás, quizás había mucho smog en el aire, quizás eres corto de vista y te cuesta ver a 1 kilómetro, entonces en realidad no puedes estar justificado en tu creencia. Un ejemplo. Espero que se entienda. Y, y este tipo de derrotador es en el cual nos vamos a enfocar. Después hay como contraderrotadores. El defeater, el cual busca restaurar la credencial epistémica de una creencia que se enfrenta a un derrotador. Entonces, supongamos que yo tengo una creencia, estoy justificado, y alguien me manda un derrotador, me manda una objeción. ¿Ya? También lo podemos entender como objeción. Un derrotador a mi creencia. Y resulta que yo le mando un contraderrotador y termino manteniéndome mi justificación. Puedo mantenerme en mi creencia. Después está el defeater deflector, el cual evita que un derrotador en potencia se convierta en derrotador en primer lugar. Entonces, yo tengo una creencia, llega alguien, me manda un derrotador, y lo que hago es decir, no, en realidad eso no es un derrotador, no se convierte en derrotador. Ya, y listo, ahí terminó. Te muestro algo y te digo, en realidad eso no llega a ser un derrotador. Podría haberlo sido, pero en realidad no.
Entonces, el de Fitter Deflector es el que vamos a enfocarnos también como respuesta al derrotador que vamos a ver ahora. Y ahora, aquí ya estamos entrando al terreno problemático. Es importante tener en cuenta qué significa la evolución y también su distinción con el darwinismo según Alvin Plantinga. ¿Ya? Alvin Plantinga es un filósofo muy capo, muchos lo aman, y en su libro donde trata así como este tema donde está el conflicto entre la ciencia y la creencia teísta o el naturalismo y demás, menciona que hay ciertas consideraciones las cuales se aceptan para hablar de evolución. Y las primeras tesis son aquellas que hacen referencia a la evolución puramente tal, evolución, ¿ya? Y sería la tesis de la Tierra antigua, es decir, que la Tierra en realidad tiene millones de años, no 6.000 aproximadamente, no 10.000. Esa es la tesis de la Tierra antigua. Y la evolución acepta eso, que en realidad tiene millones de años, y el universo igual. La tesis del progreso dice que la vida ha pasado de formas relativamente simples a formas relativamente complejas, ¿ya? De algo simple a algo más complejo. También acepta la tesis de la descendencia con modificación. Nacen criaturas a lo largo de miles de años, millones de años, se van modificando y transformando. Ya conocemos un poco de la evolución. La tesis de la ascendencia común. Quizás cierto grupo de animales tienen un punto común donde quizás después de un tiempo se separaron, pero hay un punto en común. Quizás hay varios puntos en común, eso es independiente. Y también la afirmación de que existe un mecanismo naturalista que impulsa este tipo de descendencia con modificación. Y por lo general se puede decir hablar de la selección natural, la cual lleva esta mutación genética. Entonces, esos puntos aceptaría la teoría de la evolución. Ahora, el darwinismo, según Alvin Plantinga, agrega una tesis extra que le llama un añadido teológico. Y esto lo que dice es que en realidad hay unos orígenes naturalistas, en realidad no hay ninguna teología de fondo. Dios en ningún momento ejerce una actividad creativa para que se dirija este proceso evolutivo. Y esa es la distinción entre evolución y darwinismo. La evolución en ningún momento se compromete con que Dios no existe. El darwinismo, según Plantinga, según otros no, pero según Plantinga sí lo hace. Y por lo general las personas que vamos a revisar se mueven por este terreno. El darwinismo que añade que tiene en cuenta este añadido teológico de que Dios no existe, que hay orígenes naturalistas. Ahora, para ver el argumento de socavamiento evolutivo, o como lo vimos que socava la justificación del realismo moral, se asume el darwinismo, se asume que Dios no existe y se asume que la evolución sí sucedió como la entendemos, ¿ya? ¿Cómo entendemos la evolución? Como lo mencionamos anteriormente, esos 5 puntos. ¿Y cómo entendemos el darwinismo? Con el añadido teológico de que Dios no existe. Y el argumento es el siguiente. Las fuerzas darwinianas han ejercido una influencia omnipresente en nuestras creencias morales. Y esto lo vamos a tener como la premisa empírica. De alguna manera, la evolución influye en nuestras creencias morales sobre lo que es correcto, incorrecto, lo que es bueno y lo que no es bueno. La evolución influyó en nosotros. Eso dice la premisa. Ahora, la segunda premisa dice, si uno es verdadero, si es verdad esta influencia, entonces nuestras creencias morales tienen un estatus epistémico muy disminuido o están completamente desacreditadas. O sea, lo que está diciendo es que en realidad la justificación de estas creencias morales está mal, no sirve. Entonces no tenemos conocimiento moral. No sabemos sobre que ciertas acciones son buenas o malas. No sabemos si ciertas acciones son correctas o incorrectas. Ese es el argumento. Es curioso. Entonces, y bueno, entonces eso significa significa que si las fuerzas, o sea, si la evolución darwiniana sucedió, nuestras creencias fueron afectadas por ella, y como la evolución apunta a la supervivencia, no apunta a la verdad, nuestras creencias morales
dado que están influenciadas por esto, por esta, por esta evolución que apunta a la supervivencia, nuestras creencias morales también deberían estar apuntando a la supervivencia de la especie y por lo tanto no apuntan a la verdad. Y por tanto no estamos justificados en creerlas. Eso significa que nuestro conocimiento moral está extraño. No tenemos conocimiento moral. Eso dice el argumento. Y hace poco estaba conversando con un amigo y me preguntaba, ya, pero ¿por qué algunos lo utilizan para decir que el realismo moral es falso? Entonces, aquí veremos de qué manera se convierte este argumento contra el conocimiento moral en contra del realismo moral, contra la idea de que en realidad no hay valores ni deberes morales objetivos. Y lo que hace David Baggett es hacer un ejemplo, por ejemplo, con el antiplatonismo. ¿Ya? En este caso, el platonismo al que nos referimos es uno que acepta de que los números existen, concretamente existen, así como de la misma manera que quizás atribuimos existencia a las personas, similar, no exactamente igual, pero similar, existen. No es solamente un ideario imaginario, una idea imaginaria o una ficción útil o algo que utilizamos simplemente y ya. Existen. Así de fuerte. Recordemos un poco el platonismo, cómo se entiende según algunas líneas. Realmente hay un mundo donde existen estas cosas, las ideas y en este caso las matemáticas o los números, específicamente los números. Entonces hay argumentos que dicen que dado que es indispensable hablar en términos de números, los números existen fuertemente, ¿ya? Espero que me entiendan cuando hablo existen fuertemente, no solamente es como algo que está en la mente, existen. Y el antiplatonismo dice que podemos explicar nuestro uso de las palabras y conceptos numéricos sin comprometernos con la existencia de estos números, sin compromiso metafísico. Y dado que podemos explicarlos sin decir que existen realmente, por la navaja de Occam, ya sabemos a lo que se refiere, tomamos la explicación más simple, podemos hacer, yo le llamé un recorte ontológico. Podemos limitar nuestro inventario ontológico. Es decir, podemos evitar decir de que los números existen. Y esto termina siendo una objeción al platonismo de los números, al realismo de los números. No sé si se entiende, pero es así. Podemos explicar esto sin decir que existen. Por lo tanto, por navaja de Occam, la explicación más simple es la que debemos tomar. Y es que en realidad estos objetos no existen. Otra forma es el fisicalismo. Aquí obviamente nosotros por lo general estamos en contra del fisicalismo porque el fisicalismo niega que el alma exista. Y por lo general los cristianos creemos que sí existe el alma. Hay algunos cristianos extraños que niegan que existe el alma, pero sí. Y desde el análisis del comportamiento algunos han intentado hacer esto. Y dicen, bueno, no hay necesidad de espacio para postular estados mentales distintivos, o sea, estados mentales incorpóreos, no físicos. Podemos explicar todo desde la conducta física y ya. Así una psicología bastante materialista, fisicalista. Y dado que podemos explicarlo de esta manera, por navaja de Occam, nuevamente recorte ontológico, no existe la mente no física, no existe el alma. Y eso nos lleva a un fisicalismo o algo similar. ¿Se entiende la manera en la cual se opera este tipo de argumento? A mí me parece que es una buena forma, pero me parece también que podemos contrarrestar algunos de estos casos. Podemos contrarrestar el fisicalismo y decir que en realidad la objeción pierde fuerza por otra razón, pero creo que es una manera curiosa de abordarlo. Y después está el antirrealismo moral. Y aquí donde nos metemos. Aquí puse a David Baggett en X porque el antirrealismo moral negaría el realismo moral, el cual David Baggett sí sostiene. ¿Ya? Y por tanto, ¿cómo podríamos formular el mismo tipo de argumento contra
el realismo moral, es decir, que existen valores y deberes morales objetivos, independientes de lo que yo piense, podríamos formular un argumento como este. Si nuestros sentimientos y juicios morales pueden explicarse sin apelar a valores morales, entonces esos valores son redundantes, no significan mucho, no hacen la diferencia. Y dado que podemos utilizar navaja de Occam, los eliminamos de nuestra ontología. Podríamos recordar quizá a Nietzsche, quien, quien postulaba una forma de argumentar similar, pero de ahí se forma quizá el argumento contra el realismo moral. Recordemos el argumento que estamos tratando. La evolución darwiniana sucedió. Darwiniana. O sea que Dios no intervino. Dios no existe. Y esta evolución afectó a la formación de creencias morales. Por ejemplo, que golpear a niños por diversión es el ejemplo clásico. Está mal. En realidad, apunta a la supervivencia de la especie, no apunta a la verdad. Y por lo tanto, mi justificación de aquella creencia está errada desde el principio. No tiene soporte justificativo. Y por lo tanto, no tengo conocimiento moral. No sé si una proposición moral es verdadera o falsa. No lo sé. Y dado que puedo explicar todo eso desde la evolución, sin apelar a valores morales, el realismo moral se vuelve obsoleto, no se vuelve útil. Y por lo tanto puedo eliminar que existan, en este caso, no en sentido fuerte, sino que estas proposiciones pueden tener un valor verdadero o falso. Puedo prescindir de ello y dejarlo de lado, ¿ya? Así que eliminarlo de nuestra ontología también, pero también decir que no tienen valor y valor de verdad, así como no pueden ser ni verdadero ni falso. Entonces, de esa forma el argumento se vuelve contra el realismo moral. Yo les dije, hay dos premisas. Una premisa empírica, es decir, si la evolución darwiniana sucedió, entonces tuvo un impacto significativo en la formación de creencias morales. Esa es la premisa empírica. La premisa epistémica dice que si sucedió de esa manera, entonces mi justificación queda obsoleta y no tengo conocimiento moral, porque la evolución apunta a la supervivencia. La premisa empírica es sostenida por tres autores, Rawls, Richard Joyce y Sharon Street. Rawls en su texto en español se dice tomando o tomar en serio a Darwin, presenta una forma de cómo podríamos entender que la evolución darwiniana influye en nuestra forma de producir conocimiento, en nuestra forma de decir que conozco que algo, y también en nuestra ética, ¿ya? En nuestra moralidad también lo puede hacer. Y claro, una de las cosas que dice aquí, estoy revisando una nota, dice que él utiliza la selección de parentesco y la reciprocidad como las formas principales de explicar el comportamiento prosocial, de ayuda a otro y cooperación. La selección de parentesco lo que va a hacer es que va a ver qué individuos de la especie tienen ciertas características similares genéticamente a mí, lo cual permitiría la supervivencia y la reproducción exitosa. Entonces voy a tratarlos mejor porque así se ayuda a la supervivencia. Entonces ahí se apoya el comportamiento prosocial y por eso tenemos esta creencia al final de que debemos ayudar a los otros y etcétera. Esa es como su explicación. Y también ofrece un argumento desacreditador y bueno, me parece que Rawls termina diciendo, bueno, al final todo es subjetivo respecto a la moralidad. No hay valores morales objetivos. Richard Joyce dice que la selección natural de alguna manera favoreció, ayudó a que nosotros tengamos cierto tipo de comportamientos. Por ejemplo, de ayudar a otros seres humanos. Y él dice, aquí cito, Joyce 2007, dice, para que un organismo sea útil, con éxito, la selección natural puede favorecer el rasgo de hacer juicios morales. O sea, él dice que de alguna manera
para que nosotros podamos seguir viviendo, para que podamos mantener la especie, tuvimos que formar juicios morales. Y esto porque ayuda a que nosotros sigamos existiendo, porque de esa manera cuidamos a los otros y así se preserva la especie. Sharon Street nuevamente hace lo mismo, una forma similar. Bueno, Richard Joyce termina adoptando una teoría del error. Todo es falso en realidad respecto a la moral. Sharon Street es constructivista, es decir, que de alguna manera formamos, construimos el conocimiento, eh, quizás intersubjetivamente. Ahí ya no sé respecto a su postura, pero sé que es constructivista. Y él dice que los juicios evaluativos que impactan negativa o positivamente en el éxito de la supervivencia y reproducción terminan siendo las creencias morales que tenemos. Por ejemplo, un juicio evaluativo que impacta negativamente la supervivencia sería de que yo que, 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 que debo, no sé, golpear a mis familiares. Es como negativo, no tiene sentido, impacta mal a mi supervivencia como especie. Porque si yo no empiezo, no sé, como a maltratar a los de mi misma especie, termina por evitando que la especie se pueda mantener a lo largo del tiempo. La supervivencia y la reproducción termina siendo invalidada de alguna manera. Y hay otros juicios que impactan positivamente. Por ejemplo, em, debo cuidar a estas personas, debo cuidar a estos individuos. Y bueno, se dice que estos tipos de comportamientos también se observan en muchas especies que no son humanas, sobre todo primates que son, que le llaman como más superiores. No sé, chimpancés, monos. Creo que había otro que era, creo que había un ejemplo por ahí que era un bubuino, no sé. Ya, no sé de zoología. Yo creo que ahí Jules y, y ¿cómo se llama? Otaru podrían ayudar respecto al tema. Pero sí, parece que tenemos como una premisa empírica bastante fuerte respecto a esto. De alguna manera, nuestros, nuestros juicios evaluativos parecen verse afectados, según estos autores, por la evolución darwiniana. Porque ellos aceptan el naturalismo, que Dios no existe, que Dios no intervino de alguna manera intencionada respecto a la evolución. Y Sharon Street eh, termina realizando un dilema. Y su dilema termina por mostrar de que en realidad el realismo moral es falso. Ya lo veremos. Y aquí eh, David Baggett da un pequeño momento para hablar de esto, la única etiología de la ciudad. ¿Y a qué se hace referencia con esto? Quizás estamos diciendo de que en la ciudad solamente hay una forma de pensar que se está tomando en cuenta. En este caso, dentro de la evolución, pareciera que estos autores están tomando una forma, una cosmovisión específica para hablar del tema y no toman en cuenta otras, como el teísmo, como la idea de que Dios existe. Por eso Rus escribe que sabemos que hubo evolución, que fue de naturaleza darwiniana. ¿Ya ven? Están asumiendo que Dios no existe y que los seres humanos forman parte del orden natural. Por lo tanto, en algo tan importante para nosotros como nuestra moralidad, existe una fuerte presunción de que la selección natural habrá tenido una influencia causal. O sea que la selección natural influyó causalmente, influyó en nuestros juicios morales. Tal presunción puede resultar equivocada en última instancia. Dudo que nadie espere un caso definitivo. No obstante, nos adentramos en nuestra investigación con una gran cantidad de conocimientos previos positivos. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Por eso llegan a su conclusión. Porque igual su visión parece bastante naturalista. Obviamente, si hay respuestas naturalistas para mantener el realismo moral, si lo hay. Pero aquí parece que se está asumiendo que no hay una respuesta sobrenatural o que apela a Dios. Ahora, llegando a la premisa epistémica, que es la segunda premisa, Rus cree que deberíamos rechazar el objetivismo moral a favor del subjetivismo. ¿Por qué? Porque dado que nosotros tenemos este impacto y esta explicación eh,
evolutiva para la formación de nuestras creencias morales, nuestra justificación termina siendo invalidada para formar creencias. Y de hecho dice, nosotros llegamos a creer que hay valores y deberes morales que son independientes de nuestra mente, porque tenemos la tendencia de nuestra mente a extendernos sobre objetos externos. Tendemos, según Rawls, a sacar de nosotros lo que sucede en nuestra mente y dejarlo como afuera. Es como que si no pudiéramos distinguir entre imaginación y percepción. Así se me entienden. Algunos piensan, por ejemplo, Guidano me parece, que hay un momento en la historia de la vida humana, de nuestro desarrollo como personas, cuando nosotros comenzamos a distinguir entre la imaginación y la percepción. Los niños parecen que les cuesta hacer esta distinción. Los niños bien pequeños, claro. Eh, Como que su imaginación la confunden con la percepción y ahí está todo ese problema. Y bueno, con esta tendencia, dice Rawls, quizás nosotros tendemos a objetivar la moral cuando en realidad es subjetiva. Lewis, nuestro autor favorito de literatura quizás y de otras obras de filosofía, por ejemplo El amor, eh, o recordar su obra que muchos tienen en cuenta, que es Merocristianismo, dijo algo similar. Si el naturalismo es cierto y las creencias morales son en última instancia el producto de nuestra evolución, entonces las pretensiones trascendentales de la moralidad quedan expuestas como una farsa. Es increíble que Lewis haya dicho tantas cosas respecto a argumentos que se están abordando en este tiempo. Pareciera que fuera un profeta de su tiempo, pero a eso se refiere. Si el naturalismo es cierto, o sea que Dios no existe, y las creencias morales humanas son producto de nuestra evolución, al final nuestras creencias morales o todo nuestro inventario moral queda desacreditado. Y el dilema de Street es el siguiente. Existe un dilema para el realista del valor, o sea, los realistas morales, basado en si existe o no una relación entre la fuerza evolutiva y las verdades evaluativas independientes afirmadas por el realista. O sea, ¿hay una relación o no? Si no la hay, raro. Si es que sí la hay, porque sí la hay, según esto, lo que vimos en la premisa empírica, entonces parece que caemos en lo mismo. Parece que nuestro conocimiento termina siendo afectado. De hecho, dice que nos vemos obligados a abandonar el realismo por completo y adoptar el antirrealismo. Así que parece que no tenemos una posición confiada los que somos realistas morales, según Street. Y aquí me parece curioso porque es todo como el texto trata sobre el argumento, cómo funciona, su justificación y demás. Y da como 2 o 3 páginas aprox para dar la respuesta teísta. Entonces, ¿cómo podría el teísmo ayudar a responder esto? Porque claro, todo el argumento asume que Dios no existe. Entonces, el realismo moral es falso porque Dios no existe. Curioso. Curioso porque supongamos que el naturalista no tuviera respuesta. Hay algunas respuestas que han ofrecido, pero supongamos que no hay respuesta o que sus respuestas fallan para explicar este argumento. Entonces, el argumento de Craig tendría mayor fuerza. El argumento de que si los valores y deberes morales existen, o sea, no existen, entonces Dios, o sea, al revés, si Dios no existe, los valores y deberes morales no existen. Y si existen, entonces Dios existe. Tendría más fuerza. Porque, dado el naturalismo, podría ser que los valores morales no existan. Pero ya que existen, Dios existe. Curioso, no lo había tomado en cuenta hasta ahora. Pero, sigamos. ¿Podría el teísmo ayudar al conocimiento moral? Porque ya vimos todo lo anterior. Vimos que parece que podemos justificar nuestras creencias morales. A primera vista. Con la indispensabilidad liberativa, con el fundacionalismo modificado de las creencias básicas morales y también por el conservadurismo fenoménico. Esas 3 líneas de evidencia que vimos parecen justificar nuestras creencias morales. Y un gran precio a pagar, parece, un gran precio a pagar si al final la evolución desacredita todo nuestro conocimiento moral.
A mí me parece un precio a pagar fuerte. ¿Y el teísmo podría ayudar? Claro, porque el argumento asumía el darwinismo. Recordemos, el teísmo es una creencia en una deidad autosubsistente, omnipotente, omnisciente, benevolente y personal. Así lo vamos a entender. Y lo que dice David Baggett es que la respuesta que da la persona que cree que Dios existe es mejor que la naturalista. Es mucho mejor. Porque el naturalismo termina, parece que implicando que Dios no existe. O sea, nada que ver. Ahí ya me confundí. El naturalismo parece implicar que, que los valores y deberes morales no existen, dado la evolución. Y la respuesta naturalista podrían ser, no sé, esto es un ejemplo de una respuesta naturalista. Recuerdo que alguien dijo por ahí que quizás que este tipo de argumento parece ser como muy, muy hipotético, como que asume mucho, como que extraño, y algunos le dan la vuelta a la tortilla y dicen, tenemos creencias morales, entonces la evolución y el naturalismo funcionan, están igual. Entonces, a mí me parece que no son persuasivas las respuestas, pero la respuesta teísta sí lo es como que lo tomamos y decimos tiene sentido. ¿Cuál sería la respuesta teísta? Y aquí vemos los problemas que hay respecto a todo esto. Está el problema de la coincidencia cósmica. Esto dice que toda esta evolución, todo lo que sucedió, distorsiona nuestras creencias morales. O sea, no estamos capacitados, según la evolución, si Dios no existe, para decir si algo es verdad o falso. Nos cuesta distinguir entre eso. También está el problema de la verdad y la aptitud inclusiva, que se refiere a esta cuestión de cómo rastreamos la verdad. Hay una teoría, la cual es de Robert Nozick. David Baggett no se encarga de explicarla, pero me parece que se refiere a esta porque habla del rastreo de la verdad. Y el rastreo de la verdad en epistemología hace referencia a Robert Nozick. Creo que es Robert Nozick. Y esta teoría lo que dice es que el conocimiento es algo que yo creo respecto a algo. Yo creo que una proposición, y además esta proposición es verdadera, y yo rastreo la verdad de esta proposición. O sea que si esta proposición fuera falsa, yo no la creería. Y si es verdadera, yo la creería. ¿Ya? Rastrear la verdad de eso es como voy a buscar la verdad de alguna manera. La voy a rastrear. Como un perro que olfatea y rastrea el olor de, no sé, de alguien que lleva droga, de la misma manera. Similar. Y Street utiliza una analogía para hablar de este problema. Y dice lo siguiente. Es similar a alguien que intenta llegar a las Bermudas en barco, pero se limita a dejar que el viento y las olas guíen la embarcación. En muy raras ocasiones el barco acabará en las Bermudas, pero la mayoría de veces eso no ocurrirá. Entonces, nosotros rastreamos la verdad, se supone. Pero está el problema de que si la evolución sucedió y afectó a nuestras facultades cognitivas y no rastreamos la verdad, entonces respecto a los valores, o sea, respecto a los juicios morales, no rastreamos la verdad, entonces muy raramente vamos a llegar a juicios morales correctos. Muy rara vez. Problema de la justificación. Lo que dice que si nuestra creencia está formada por ciertos procesos cognitivos o procesos de formación de creencias morales, y esta formación de creencias morales está como afectada por la evolución, o sea, carecen de justificación, o sea, son procesos poco fiables. Eso implica que no tenemos justificación en lo que creemos, porque son procesos que no son de fiar, porque fueron impactados por la evolución, según el argumento, según el problema. Nos encontramos todo este problema. Y el último problema es el problema de la contingencia. Y dice, supongamos que la evolución hubiera funcionado de otra manera. Quizá hubiera comenzado en otro punto, o quizá en otra situación o circunstancias. Entonces probablemente habríamos formado creencias distintas a las actuales, creencias morales distintas a las actuales. Todos estos problemas suceden, y todos estos problemas deben enfrentar la hipótesis naturalista para mantener el realismo moral. Si no, lo tienes que negar, como lo negaron los otros autores. Pero, si tomamos el teísmo, podemos tomar los recursos del teísmo y llegar a la respuesta respecto a todo esto. Me parece que al final el teísmo termina explicando bien y dando solución a estos problemas.
De hecho, podemos ver, por ejemplo, respecto, y volvamos el problema de coincidencia cósmica, que la evolución no tuvo que haber sido un proceso sin propósito, dice David Baggett. ¿Por qué? Porque Dios pudo de alguna manera haber influenciado o influido en el proceso. Incluso, Él pudo haber en el... Aquí esto bastante postura providencial que toma riesgo. Dios en el principio pudo haber preparado de tal manera el estado inicial de cosas para que cada vez se vaya complejizando más, evolucionando estados de complejización mayores y así formando quizás una pintura del mundo más hermosa. Joshua Rasmussen en un momento mencionó una teodicea respecto al problema del mal, donde dice que hay cierta aleatoriedad respecto al universo. Y lo que dice es que podríamos pensar que el universo es algo así como una máquina que pinta lienzos de manera aleatoria, pero conforme pasa el tiempo cada vez comienza a ser una pintura más hermosa y cada vez más compleja, con más entidades. Quizás comienza con manchas burdas, feas, asquerosas, sin sentido ni nada. Y ahí va tirando manchas. Pasan quizás 1 millón de años y comienza a aparecer el primer árbol. Pasan millones de años y comienza a aparecer ahora en la pintura agua, animales. Y así cada vez se hace más compleja la pintura, pero cada vez tiene un mayor nivel, quizá de hermosura, no sé, podemos hablar de ese tipo, o cada vez tiene más entidades, cada vez se vuelve más genial, no lo sé. De la misma manera, Dios en el primer momento pudo haber hecho que se esté formando el universo cada vez más precioso, más hermoso, con que llega a un punto donde se formen criaturas con facultades cognitivas que le permiten rastrear la verdad. Y aquí respondemos a otros problemas como el problema del rastreo de la verdad y así, etcétera. Entonces Dios pudo haber hecho el universo con propósito. Pudo haber hecho que la historia evolutiva termine por crear personas o seres o animales que rastreen la verdad de las verdades morales. Y respecto a la contingencia, eh, claro, que Dios sea quien causó el universo, causó la evolución y demás, puede que nos dé justicia respecto a nuestras creencias, porque termina siendo Dios de alguna manera quien va guiando el proceso. Si es necesario que intervenga, va a intervenir para que el proceso vaya mejor y logre el propósito que Él quiera. Me parece entonces que los problemas, y Paget va a estar de acuerdo porque Paget dice esto, que estos problemas que no puede resolver el naturalismo, lo resuelve el teísmo. O si es que lo resuelve el naturalismo, su respuesta no es tan plausible o persuasiva como la respuesta que nos ofrece el teísmo. O sea que Dios de alguna manera influyó y parece que es una buena respuesta persuasiva y genial. Y aquí terminamos con una cita de Ritchie y dice: una explicación teísta de la aparición del conocimiento moral no tiene por qué entrar en conflicto con una versión de la teoría de la selección natural. El teísta no tiene por qué negar que los procesos descritos por la evolución, o sea, eh, por la biología evolutiva, explican la generación de las convicciones humanas sobre la ética y su capacidad para razonar sobre estas convicciones y refinarlas. Todo lo que el teísta tiene que añadir al relato de la biología evolutiva es la afirmación de que el mundo está providencialmente ordenado, de modo que la interacción del proceso cuasi teleológico de la selección natural y de las características similares a los arbustos que genera produce un resultado que permite a los seres humanos comprender lo que tiene valor objetivo. O sea, si agregamos a Dios a la teoría de la evolución, no tenemos que negar el conocimiento moral. Si agregamos a Dios a la teoría de la evolución, no tenemos que negar el realismo moral. Que Dios esté ahí sí ayuda al conocimiento moral. Y Baggett termina haciendo una reflexión sobre esto. Podríamos llevarlo, encaminarlo a un argumento moral desde el conocimiento a favor de la existencia de Dios. Si tenemos conocimiento de Dios, o sea, si tenemos conocimiento moral, ya. ¿Cuáles son las explicaciones al conocimiento moral? La explicación de que Dios
existe y de alguna manera influyó en el conocimiento o la biología evolutiva, es la mejor explicación que las explicaciones que niegan a Dios. Por lo tanto, que tengamos conocimiento moral termina siendo una prueba, una evidencia de que Dios existe. Baggett no lo menciona. Baggett termina con la reflexión de que podría llegar a ser un argumento moral, si lo dice, y lo ha tratado en algún momento, claro. De hecho, hay otros que lo han tratado, pero esa es la conclusión. Al final, em, si tenemos conocimiento moral, puede ser mejor explicado en el teísmo que en el naturalismo, y por lo tanto, es un apoyo al teísmo. Aunque Baggett aquí se limita a decir que el realismo moral puede mantenerse si Dios existe, y obtenemos una respuesta teísta al problema de la evolución respecto a los valores y deberes morales. Y eso. Hasta aquí concluimos el día de hoy respecto a todo este tema. Es genial, me encanta cómo termina esto porque em, se lleva a la. Sí, recién se unió alguien. Pero eso, muchas gracias por estar y espero que podamos disfrutar más de estos temas porque nos ayudan a pensar un poco más respecto al tema del debate, si Dios existe o no, y su relación con ciertos argumentos, como el argumento moral, o ciertas cualidades de la realidad, como lo son las propiedades morales. Y espero que lo hayan entendido lo que David Baggett propone, y claro, creo que fui bastante claro cuando yo agregaba algo que David Baggett no agregaba. Cualquier error, cualquier problema o un malentendido se me atribuye a mí porque sí, claro, porque yo solamente estoy explicando lo que entendí. Muchas gracias.